Chao. El día de hoy vamos a explicar el algoritmo Kruskal para ser formulado en el software NetBeans en el lenguaje de programación Java. Vamos a realizar una prueba de escritorio y vamos a realizar una pequeña explicación de los métodos realizados para comprender un poco cómo va a funcionar nuestro código y que se cumplan las condiciones específicas que tiene el árbol de mínima expansión. Cabe resaltar que el árbol de mínima expansión hace parte de las nociones de grafos, de este tema de nociones de grafos, donde busca tener, digámoslo así, todos los nodos cubiertos dentro de un grafo y obteniendo el menor costo posible. Para este caso particular vamos a trabajar con este grafo, donde tenemos 7 nodos, los cuales están unidos entre sí, y queremos encontrar el árbol de mínima expansión de este árbol por medio del algoritmo de Kruskal. ¿Cómo va a funcionar el algoritmo de Kruskal? Lo que vamos a hacer es ir uniendo nodos de acuerdo a su costo, el costo de irlos uniendo de menor a mayor. En este caso, uniríamos el 1 con el 3, el 5 con el 6, y así sucesivamente vamos añadiendo nodos al grafo. Es importante que esas uniones de nodos no me generen un ciclo. Es decir, yo no podría unir al nodo 1, al nodo 3, al nodo 2 y al nodo 1. Teniendo en cuenta esas condiciones, vamos a realizar la programación de nuestro algoritmo y realizaremos una prueba de escritorio con este grafo para determinar cuál es el costo mínimo y ver cuál sería el AME realizado. En primera instancia, es importante para nosotros generar unos métodos para poder, digámoslo así, de cierta manera, unir dos nodos y encontrar cómo unir un nodo. Nosotros vamos a realizar un vector de números enteros que vamos a llamar el vector de padres, que para este caso particular vamos a realizarlo para un total de 100 números, con el fin de que nuestro programa pueda correr o pueda leer un grafo que tenga como máximo 100 nodos. En primera instancia, lo que vamos a hacer para poder encontrar cuál es el padre de un nodo, vamos a crear este método que vamos a llamar find, donde le vamos a decir que en el vector de padres, en la posición X, me encuentre cuál es el padre de X. En este caso, nosotros le vamos a decir cuál es el nodo que estamos buscando y él nos va a devolver el padre encontrado. Aquí, ¿por qué ponemos, digamos, dos posibles respuestas? Porque digamos que cuando el nodo el padre del nodo 0 va a ser el 0, pero si el nodo 0 está unido con el nodo 1, el padre de 0 va a cambiar. Vamos a ver más adelante esto un poco más gráfico, con el fin de facilitar la comprensión. Adicionalmente vamos a crear este método que vamos a llamar unir, donde vamos a ingresarle un nodo de origen y un nodo de destino, y lo que vamos a hacer es guardar en dos variables que vamos a llamar fx y fy, los valores de los padres obtenidos, y si los podemos unir, que posteriormente lo vamos a hacer, el padre de X le va a asignar el valor del padre de Y. Vamos a verlo un poco más gráfico, un poco más adelante. Y en primera instancia vamos a crear estos tres métodos que vamos a usar dentro de nuestro código principal. Nuestro código principal va a empezar con la creación de nuestro escáner para que nuestro usuario nos pueda proporcionar todos los datos que él tiene dentro de su grafo. Y vamos a crear un objeto de tipo algoritmo Kruskal, que así es como nosotros tenemos llamado nuestro proyecto en NetBeans, que vamos a llamar ejercicio con el fin de poder usar estos métodos que hemos creado posteriormente antes de entrar al main. Como primer paso, vamos a realizar la iniciación del vector padres, donde vamos a realizar un ciclo que me recorra, como lo mencionamos acá arriba, vamos a tener un máximo de 100 nodos, entonces lo que le vamos a decir que recorra de 0 hasta 99 y que al vector padres le asignen la posición y el valor de i. Esto nos va a garantizar que el padre de 0 va a ser 0, el padre de 1 va a ser 1 y así sucesivamente. Entonces, aquí formulamos un mensaje de bienvenida para nuestro usuario donde le vamos a explicar que se va a realizar el algoritmo de mínima expansión por medio del algoritmo de Kruskal.
Y vamos a declarar las variables que debe ingresar nuestro usuario, que en este caso va a ser el número de nodos que tiene nuestro grafo, el número de aristas que tiene el grafo, y el peso, el origen y el destino de cada arco. Peso hacemos referencia al costo de ir del nodo A al nodo B. Y vamos a crear un vector de objetos tipo camino que se va a llamar arcos. ¿Qué es un objeto tipo camino? Es una clase que hemos creado eh, independiente donde tiene unos parámetros peso, origen y destino que lo que va a hacer es permitirnos guardar como en un objeto toda esa información donde vamos a tener aquí este, este vector de arcos que va a ser un vector de objetos tipo camino. Lo que vamos a hacer principalmente ahora va a ser la lectura de los datos, empezando con nuestros nodos, nuestras aristas y las nodos y los aristas, y vamos a hacer un recorrido para llenar ese vector de arcos. Vamos a decir que empiece con un contador que hemos llamado i, que se inicializa en 0, y que i recorra hasta un valor menor aristas, y lo que vamos a hacer es aumentar el valor del contador después de cada iteración y vamos a ingresar los datos mediante consola de origen, destino y peso. Lo hacemos de esta manera con el scan next int, con el fin de que para facilidad del usuario él pueda copiar y pegar la tabla desde, digamos, una hoja de cálculo de Excel y no sea tan tedioso el ingreso de los datos. Y finalmente le vamos a agregar a nuestro vector de arcos ese camino que se creará durante cada iteración. Ahora, aquí digamos que empieza lo principal para nuestro árbol de mínima expansión, que como bien lo sabemos se inicia con el método de Kruskal. Lo primero que tenemos que hacer es generar una variable entera que nos permita ver cuál es el peso o el costo que tendrá el AME, el número de arcos que éste va a tener y un contador que después nos va a permitir recorrer el arreglo de arcos que hemos generado. Lo primero que es muy importante, y fue como se mencionó al inicio de este video, el algoritmo de Kruskal realiza la inserción de los nodos al árbol de mínima expansión teniendo en cuenta el peso. Lo va realizando del peso mínimo al peso máximo, hasta tener un total de arcos en el árbol de mínima expansión igual a n-1. En este caso particular, para nuestro ejemplo, como tenemos 7 nodos, debemos tener al final de nuestro árbol de mínima expansión un total de 6 arcos. Entonces, para poder realizar el ordenamiento, digámoslo así, en orden ascendente de nuestro vector de arcos, vamos a utilizar la herramienta collections y el collections.sort que viene incluida en el Java, donde vamos a ordenar nuestro vector de arcos por medio de un comparador que va a comparar objetos de tipo camino. Vamos a comparar un número entero que va a ser, vamos a comparar un dato entero que en este caso es el peso del árbol de mínima expansión. Y lo que vamos a realizar es que a los objetos de tipo camino O1 y a los objetos de tipo camino O2, él va a comparar el peso de O1 con el peso de O2. El que va a hacer los va a restar. Si el valor de la resta es positivo, sabemos que el camino O1 tiene mayor peso que el camino O2. Si da negativo, el contrario, y si da cero, él entenderá que son iguales. Y los va a ordenar, teniendo en cuenta esa comparación. Una vez ya hayamos recorrido, ya hayamos ordenado nuestro vector de arcos, lo que necesitamos hacer es empezar a insertar esos arcos a nuestro árbol de mínima expansión. Lo que debemos hacer es, mientras que el número de arcos que tenga nuestro árbol de mínima expansión sea menor al número de nodos -1 y que las aristas, o sea, que el árbol de mínima expansión, ese contador, sea menor a aristas, necesitamos que él busque el arco en la posición NI, como sabemos, este AMNI va a ser la posición 0. Él va a coger el primer valor, el más pequeño, y lo va a agregar lo va a agregar al árbol y así sucesivamente, porque teniendo en cuenta que nuestro arreglo ya está ordenado. Él va a agregar el origen, el destino y el peso de ese primer arco, digámoslo así,
Y lo que vamos a mirar es ver si él puede unir el destino con el origen con el destino. ¿El que está haciendo aquí? Él va a comparar este vector, este nodo origen con este nodo destino y ver si los puede unir. Y aquí es donde viene un poco la condición y el uso de los elementos que hemos creado para el vector padres. Lo que vamos a hacer es encontrar el padre del vector origen y vamos a encontrar el padre del destino. Si estos dos tienen un padre distinto, los podemos unir. Y lo que vamos a hacer es unir origen con destino. Digamos que para facilitar su comprensión, vamos a utilizar esta pequeña presentación. Imaginemos que nosotros tenemos este grafo compuesto por los nodos A, B y C. El vector de padres se iniciaría de esta manera. El padre de A sería 0, el padre de B sería de 1 y el padre de C sería 2. Digamos que yo voy a unir A con B. Al unir A con B, usando el método que hemos creado, lo que vamos a hacer es que el padre de A sea igual al padre de B. Digamos, posteriormente yo quiero unir a C con B. Lo que él va a hacer es otorgarle a C el mismo padre de B y el mismo padre de A. Eso indica que están unidos. ¿Qué pasa en caso tal de que yo quiera unir C con A? Él va a decir, él no va a entrar a esta condición que hemos puesto debido a que A y C tienen el mismo padre. Una vez realicemos esa unión, tenemos que agregarle a nuestro árbol de mínima expansión ese peso agregado que se realizará mediante la suma del valor que tenía AME peso con el peso que trae el arco, y lo que va a realizar es imprimir el origen, el destino y el peso que se ha agregado al AME, y se le va a agregar, se va a aumentar la cantidad de arcos que hacen parte de nuestro árbol de mínima expansión. Una vez él salga de este condicional, aumentaremos nuestro contador de AME para que él recorra la siguiente posición, y una vez él encuentre, o sea, en el caso tal de que cuando él termine de realizar todo este while y él no cumpla con la condición de que el número de arcos es n-1, le vamos a decir que el árbol que él encontró no es válido y no se puede usar. En caso tal de que eso no se dé y los números de arcos sea igual a n-1, le vamos a presentar el costo y el costo del AME encontrado. Vamos a realizar una pequeña prueba de escritorio con el fin de que se observe cómo es el funcionamiento del programa. Entonces, bueno, aquí podemos ver toda la información relacionada con el mensaje y con lo que vamos a realizar en el algoritmo de Kruskal. Para el ejemplo que tenemos planteado, tenemos 7 nodos, 10 aristas, y vamos a realizar el ingreso de estos datos al programa. Es muy importante que los datos se encuentren en este orden: origen, destino y costo. En caso tal de que nosotros tengamos una matriz de este estilo, únicamente necesitamos transformar estos datos, esta matriz, a una lista de este estilo. En caso tal de que la matriz sea simétrica, ¿a qué se hace referencia con que sea simétrica? Con que la distancia de ir de 1 a 2 sea la misma distancia de ir de 2 a 1. Únicamente necesitaríamos ingresar la parte superior de la matriz, es decir, los valores por encima de la diagonal. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a realizar el código realizará el árbol de mínima expansión y tiene que cumplir las siguientes condiciones. Sabemos que nuestro número de arcos tiene que ser 6. Como podemos observar, efectivamente dieron 6 arcos. Y él debe ingresarlos teniendo en cuenta su peso. Debe ingresarlos del menor al mayor. Él aquí los está ingresando del menor al mayor. Y finalmente mostrará que el costo del AME es 18. Esperamos que haya quedado muy claro la implementación del árbol de mínima expansión por medio del algoritmo de Kruskal, y en un próximo video explicaremos mediante el algoritmo de Prim cómo realizar este mismo ejercicio y obtendremos el mismo resultado.